Y ya estamos de regreso aquí en Zona C y pues seguimos con el primer coloquio internacional, la escena artística y perspectiva de género, mujeres artistas y no musas. Y ahora es el turno de Irlanda Mainou Montañez, que nos hablará de su ponencia de la reivindicación del epistemicidio escénico. Y yo, Sí. disculpa ese trabalenguas, pero sí, lo pude decir. ¿Cómo estás, Irlanda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Les No. agradezco mucho y a mis queridas colegas maestra Angel Stone, que aprendo mucho de ustedes Nombre también. artístico. Y pues, primero agradecerle a Lucy porque sin ella no habría podido estar dentro del coloquio, lo cual de verdad estoy muy agradecida de todo corazón. Bueno, pues es una cuestión muy empírica también, cómo nace la idea de la necesidad de hablar sobre el epistemicidio con el enfoque de género, porque el epistemicidio normalmente se vincula más con cuestiones más culturales, con cuestiones más, por decirlo de alguna manera, de la etnia, ¿no? De la raza, de las personas indígenas, ¿no? Como esta cuestión de esta violencia en donde el europeo llegó acá y entonces borró el conocimiento, ¿no? La epistemología de las personas originarias acá, ¿no? Entonces, el epistemicidio normalmente se enfoca más en estas temáticas, pero hablando, por ejemplo, en la universidad con una compañera que es también súper revolucionaria y súper feminista, que es Abril. Sí. Un saludo, Abril. Saludos, Abril. Hablando con ella, casualmente así, ¿no? En la uni, en las clases en Zoom, ¿no? Así, nos dimos cuenta en nuestras clases que normalmente los referentes o la bibliografía que nuestros maestros nos dan es, híjole, me atrevería a decir como 90% masculina, ¿no? Claro. Entonces, de decir, bueno, pero yo, ¿dónde me puedo reflejar, no? ¿Dónde me puedo, ahora sí que ver yo al nivel de un Stanislavski, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al nivel de, no sé. Y entonces, y más porque Abril y yo, y Angel también, estamos más en el área de teatro, ¿no? Porque en la danza, en la historia de la danza es muy diferente, ¿no? Sí, claro. Está Dora Duncan, Pina Bausch, Martha Graham, es muy diferente, ¿no? Por la cuestión de lo femenino en la danza. Pero el teatro ha sido y es un territorio muy masculino, ¿no? En diferentes culturas, ¿no? Desde los griegos, y hablo un poco sobre eso en la ponencia, ¿no? Cómo desde los griegos no se le permitía a las mujeres estar dentro de, pues ahora sí que la representación, ni de la escritura, ni de... Y entonces aquí es en donde digo, bueno, no creo que no hayan existido mujeres hacedoras de teatro, sino que más bien a lo mejor no fueron documentadas, entonces por eso muchas no supimos qué onda, ¿no? Y tal vez sí lo hicieron, pero no, al día de hoy no podemos saber qué hicieron, ¿no? Y qué pudieron haber aportado. Claro. Y pasa también en Oriente, ¿no? Brutal, o sea, desde el Katakali, la maestra Eugenia Cano, saludos, también a mí me llegó a contar, ¿no? Que cuando ella llegó a la India a estudiar Katakali, como era también un terreno bastante masculino, y todo el tipo de cómo te tratan por ser mujer al entrar en un terreno bastante masculino y bastante de hombres, no nada más en cuestión de lo que ya comentó Ángel, de acoso sexual, sino también como esta cuestión, pues tú eres mujer, entonces tú no piensas, o sea, no tienes la capacidad suficiente para entender esto, ¿no? Lo cual es una estupidez. Entonces, fue como decir, no manches, o sea, en el teatro kabuki, ¿no? Por eso también lo menciono en la ponencia, de que yo no sé si al día de hoy, desconozco, si ya las mujeres pueden estar en un escenario, pero tengo entendido que no pueden, hasta el día de hoy, estar en teatro kabuki, que es una tradición muy ortodoxa japonesa, y entiendo que hay reglas y que hay disciplina y todo, pero no le quita que esa tradición sea violenta, ¿no? Entonces, hablar un poco como de esta cuestión de cómo nos borraron históricamente, ¿no? Y también de cómo conocemos en nuestra bibliografía nombres de hombres dentro del teatro, ¿no?
Entonces, híjole, y ahí ya me voy a una cuestión interseccional, ¿no? Que está el género, pero también está la raza, la clase, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con una mujer indígena, no? ¿Qué pasa con una mujer negra? ¿Qué pasa con una mujer trans, no? O sea, al día de hoy podemos hacerlo, ¿no? Pero ¿dónde está el registro de...? O sea, yo no pienso que, no sé, en el 1800, en el 1900 no hubo una mujer trans que dijo, yo quiero hacer teatro y que a lo mejor escribió teatro, pero que no se documentó, ¿no? O sea, entonces dices, órale. Entonces, esa perspectiva, a lo que voy con esto, es que esa perspectiva es muy eurocentrista y que en Latinoamérica, en las escuelas de artes escénicas, también tenemos una visión bastante eurocentrista de lo que es el teatro y de cómo se hace el teatro, cómo se tiene que hacer la técnica, el discurso, la narrativa. ¿Por qué? Porque a mí, Irlanda, me gustaría ser Macbeth y no hacer a Lady Macbeth, por ejemplo, ¿no? Que Lady Macbeth es un súper personaje también, por supuesto. Nada en contra del personaje. Pero sí me explico, es como cómo podemos cambiar esas narrativas hegemónicas tan ortodoxas en su masculinidad, ¿no? Porque es la masculinidad, o sea, es muy curioso, pero ni siquiera es la masculinidad latinoamericana, o sea, es la masculinidad europea, ¿no? Blanca, heterosexual, cisgénero, súper académica, ¿no? Y la otra es que también pensamos que el conocimiento es igual a la academia, y eso también es una locura, no es verdad, o sea, no porque alguien tenga doctorado en ciencias ocultas, ¿no? O sea, es el máster de, o sea, hay conocimientos que son, hay epistemologías que son meramente de comunidades, meramente de rituales, de pasar la información de voz a voz, ¿no? De generación en generación. Y yo por eso admiro tanto a las personas indígenas, de verdad las admiro tanto, porque tienen conocimientos que nosotros nunca vamos a poder tener por la cuestión de nuestro mestizaje, ¿no? Nunca vamos a poder tener ese conocimiento. Entonces, la manera en la que ellos también se desenvuelven por medio del teatro es bastante interesante, ¿no? De hecho, en el coloquio hubo ponencias en náhuatl, ¿no? Y presentaciones en náhuatl, ¿no? Eso, yo creo que lo que importa es justo no querer hablar por las otras personas, ¿no? Porque, o sea, digo, no es que esté mal o no que esté prohibido, pues, no es que no se pueda hacer, ¿no? Pero es como si llega un hombre blanco europeo, a intentar hablar sobre las problemáticas en Latinoamérica, dices, oye, no, espérame, ¿no? Lo que más bien te correspondería a ti, pues, ver los medios desde tu privilegio, ¿cómo puedo yo decir lo que tengo que decir? Y entonces eso es básicamente de lo que habla la ponencia. Padrísimo. Sí. Bueno, creo, pues, estuvo padrísimo, muchas gracias por tu explicación. Sí teníamos como mucho interés por saber sobre todo esto, sobre su experiencia en el coloquio. O sea, que fue algo las veo tan sólidas, tan fuertes, tan en sí, tan poderosas, que es bastante inspirador, la verdad, porque creo que vale mucho la pena esta parte que tú mencionaste, que yo no me había puesto a pensar hasta ahorita que lo mencionaste y lo dijiste, y tiene mucho sentido, que no había mujeres que no hacían teatro en Grecia. O sea, no se les ocurrió jamás que había mujeres también haciendo eso, y de hecho no hay nada documentado. Me puse a pensar en las clases que tuvimos y jamás hablamos de eso. Y es muy triste que en la actualidad tampoco sea como esa visibilidad tan grande, porque sí es cierto, o sea, sí vivimos así, sí vivimos bajo normas, bajo un régimen que de hecho ni siquiera es latino, llegó acá por nosotros, porque venimos obviamente de un mestizaje europeo en la actualidad, y sí, no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita que lo mencionaste. Vale mucho la pena como revisar y analizar toda esta parte, y me puse a pensar ahorita como en nuestras raíces, ¿no? O sea, en nuestras verdaderas raíces mexicanas, porque uno dice, sí, nuestras raíces mexicanas y
la madre tierra y como que nuestra forma de ver nuestra raíz mexicana viene más como de un folclore que de un... Ajeno. Que de un folclore ajeno, que es como, sí, Claro. ahí está. A decir, de verdad hay alguien ahí. Y hay raíces que yo no voy a conocer porque no me tocaron a mí. Y no vengo de ese linaje realmente. Creo que es algo muy fuerte. Chicas, por favor, si nos pudieran también como compartir un poquito de su proceso creativo, de su proceso para Ofelia, para 28, cómo fue que llegaste a esta ponencia, o sea, si nos pudieran como platicar un poco más de eso para nuestros televidentes, se los agradecería ¿Yo muchísimo. empiezo? Ok. Sí, claro, puedes empezar. Ok. Pues precisamente como les comentaba, ¿no? Todo fue desde una cuestión empírica y no fue de la noche a la mañana que dije, ay, quiero hablar de esto, ¿no? Más bien fue que me fui dando cuenta, junto con Abril, que platicando en clases decíamos, oye, justo en vísperas de lo de cuando empezaba la cuestión del paro, del auge y todo, que fue hace como un año 2 y años, sí. dos casi más o menos, y que empezábamos a hablar más profundidad, o sea, más a profundidad, Abril y yo así nos aventábamos nuestras riñas hablando de que no, esto y esto. Entonces decíamos, es que está cañón, o sea, yo no me veo reflejada tampoco en un personaje que diga, híjole, me identifico mucho con tal personaje o con tal, pues no, o sea, la verdad es que no. Y híjole, o sea, no sé, es que es mucho, mucho, mucho. Pero bueno, sí, definitivamente viene desde una cuestión empírica. Creo que depende también de cada perspectiva, ¿no? Porque yo no soy una mujer racializada, pero una mujer racializada que, eso era lo que iba, ¿no? Como decir, bueno, voy a hacer teatro, pero todo el teatro también es muy, muy europeo y las mujeres allá son blancas, ¿no? Entonces, de decir, es que yo no encajo, yo soy latina o yo soy, ¿no? O sea, entonces, creo que fue a partir de decir, híjole, hace falta más barrio. No, hace falta más, híjole, ¿qué puede ser? Representación, sí, identidad, de encontrar la forma de decir, híjole, esta artista, no demeritar a nadie, decir, esta artista tiene esta obra y entonces vamos a estudiarla, ¿no? O vamos a ver, y no por ser, vuelvo a lo mismo, ni estadounidense ni europeo vale más, ¿no? Entonces Claro. sale esta ponencia a partir de esa necesidad de decir y de cuestionar todos los patrones culturales que evidentemente, aunque yo pueda decir este speech, yo también los tengo muy arraigados porque es una cuestión cultural, sistémica de nuestra educación, pero que precisamente creo que uno puede empezar de decir, bueno, ya me di cuenta y también ya me di cuenta de mis privilegios, ¿no? Entonces, porque sí, me atraviesa la opresión de mujer, de ser de mi sexo, ¿no? Pero no me atraviesa la opresión de la raza ni de la clase. Entonces, y hay gente que sí. Entonces, pues más bien decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para que, propiciar un espacio para estas personas, ¿no? En conjunto. Entonces, nada, pues hablar de otras cosas, ¿no? Hablar de... Básicamente nace de la necesidad de decir, ya hay que hablar de otras cosas, ya Shakespeare ya me cansó, o sea, Shakespeare hizo un gran trabajo, no lo dudo, pero de decir, ya, dude, ya hay que superarlo, ¿no? Y también a Miguel de Cervantes y también o sea, está bien, pero hay 700,000 representaciones en el mundo de ello, ¿no? Entonces, de decir, a ver, ¿dónde encuentro algo diferente, no? Eso. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Angel. Angel Stone. Gracias, gracias. Bueno, pues como comenté hace un poquito, pues esto nació como de una necesidad que teníamos nosotras. Anita y yo tomamos un taller en el que uno de los ejercicios que teníamos que hacer era hacer como un biodrama. Y yo en este biodrama hablé de una situación de abuso que viví y pues me rompí, y así me hice pedazos. Y en ese biodrama a Anita le resonaron muchísimas cosas. Y al día siguiente nos habían dicho, o sea, la tarea del día siguiente era hacer un performance. Entonces Anita me dijo, amiga, hay que hacer algo, hay que hacer el performance juntas porque
yo también quiero hablar de eso. Yo también tengo la necesidad de hablar de eso y de sacar muchas cosas. Y ahí fue como que nació como la primera parte de 28. Al final ese día ni siquiera pudimos presentar la tarea porque cayó un diluvio aquí en Guanajuato y lo queríamos hacer afuera y bye, ¿no? Entonces pues no presentamos al final nada. Entonces pues teníamos todavía más la espinita de que ya habíamos preparado algo. O sea, ese día en la noche, las dos así de que con un café nos dijimos muchísimas cosas, sacamos muchísimas cosas y pues como que estaba más latente como esta problemática que habíamos sufrido las dos. Entonces pues tomamos como de pretexto el espacio del concurso para realmente llevarlo a cabo, ¿no? Que no se quedara como en ideas y que no se quedara en nada como de que, en un trabajo bonito, de que nos apoyamos mutuamente, pero pues no solo era para nosotras, ¿no? Era para todas las demás. Y pues bueno, al final salió un trabajo muy bonito, muy, muy emocional, muy, muy visceral, la verdad, pero que a la vez personalmente me empodera muchísimo y la verdad es que me ha ayudado a muchas cosas, ¿no? Hasta la forma en la que yo me percibo a mí misma, ¿no? O sea, de percibirte como alguien abusado, como alguien débil, a decir como, sí, pero a pesar de eso puedo más y no me voy a dejar y voy a hacer, o sea, voy a gritarlo para que nadie más sufra lo que yo he sufrido. Entonces, pues básicamente eso. Y otra cosa de las que me gustó mucho del coloquio es eso, que muchas veces se tratan estas cosas y como un poco relacionado al trabajo de Irlanda, muchas veces se hablan de estas problemáticas, ¿no? O sea, en muchas obras tocan el tema del abuso sexual, de las violaciones, de la opresión a la mujer, bla, 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 y la mayoría de esas obras están escritas por hombres. Y dices, no tienes idea, o sea, no tienes idea de qué es, o sea, no sabes realmente qué es. Te lo puedes imaginar, pero no lo has vivido y no tienes realmente como el dolor y el contexto para hablar de ello. Y creo que es la época, el momento de que las mujeres artistas hablemos de eso, para que tenga una representación real y sí, o sea, que ahora nosotras seamos las que tengamos la voz. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Ángel. Y pues para cerrar, Lucy, ¿nos puedes platicar un poquito también de tu proceso, por favor? Pues sí, ¿cómo surge? Tengo 2 niñas. Y si bien antes como que no es que no me importara la situación de otras mujeres, pero siento yo que siempre he sido bastante privilegiada porque no me tomo las cosas como, bueno, más bien nunca me he sentido como víctima, vamos, pero puedo entender a alguien que ha estado en la posición de víctima, ¿no? Y pensar solo que mis hijas en algún momento puedan sufrir esas cosas, dije, no, o sea, hay que hacer algo en este mundo para cambiar las cosas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y dije, bueno, a lo mejor no puedo cambiar el mundo completo, pero desde mi trinchera puedo aportar, ¿no? Puedo hacer algo, ¿no? Y luego veo a mis alumnas, a mis estudiantes y también de alguna manera, o sea, bueno, no son mis hijas, pero de alguna manera uno se vuelve como un lugar de resguardo, un apoyo, algo para ellas y dices, bueno, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Hace más de un año, Andy Rivera, estudiante brillante de la licenciatura, hola Andy, me invita a ser directora de su proyecto de titulación, de su tesis de titulación, que era analizar una obra en la que ella estaba trabajando que se llama El cielo en la piel, y dice, bueno, que vamos a analizar el teatro como agente desnormalizador de la violencia feminicida, ¿no? Para no hacer el cuento largo, vemos que el teatro puede tener esta función, puede desnormalizar patrones que ya tenemos aprendidos, ¿no? La microviolencia, que luego termina en violencia mucho más fuerte. En fin, un año de trabajo terminó en una tesis que
ha sido la primera tesis de la división con el honor, con la mención de, bueno, ¿cómo se llama? Mención, sí, de summa cum laude, ¿no? En fin, me llega a mí una amiga con la que hacía teatro yo cuando era joven, más joven, me invita a presentar su obra, Ofelia, su libro, lo acababa de publicar en Morelos. Lo había publicado el Instituto de la Mujer de Morelos, y me invita a presentarlo, y entonces leo la obra y digo, ay, me gusta mucho, ay, me lo imagino, y entonces le digo a Marta, Marta, ¿me la prestas? Y me dice Marta, sí, claro. Y entonces dije, ¿quién? Pues Sandy, porque ya habíamos trabajado esto, y entonces, como tiene que ver con cuestiones de género, dije, bueno, vamos a seguir intentando ver cómo es que se logra, no una receta, porque no hay una receta, pero cómo se logra mostrar y no replicar la violencia. Porque el teatro, mucho de lo que se hace en el teatro es que se replica la violencia, y el espectador sale del teatro y dice, ay, pues sí, qué violento, pero ¿cómo le hacemos para que esa réplica, que no sea como la televisión, que vemos violencia y genera más violencia, que no sea como el cine, que vemos violencia y genera más violencia? O sea, el teatro, ¿qué vamos a hacer en el teatro para que esta ola o esta inercia de violencia se rompa aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, esa ha sido como un poquito la búsqueda, esa es la búsqueda un poco en el montaje de Ofelia, y esa es un poco la búsqueda que me gustaría, pensar en la investigación como un proceso que puede generar discursos que rompan con estos patrones de violencia, y que se hablen de temas no solo de violencia, porque de pronto hablamos de la violencia y pensamos, bueno, violencia, alguien le hizo algo así en particular, pero en este coloquio me sentí súper identificada porque también reconocí patrones de violencia que yo no había visto en la sociedad, en lo macro. Por ejemplo, todas estas ponencias, hubo varias ponencias que hablaron sobre maternidad, una maravilla, obras que hablan sobre la maternidad, y dices, efectivamente, te dicen, no vas a ser feliz hasta que no seas mamá, y cuando eres mamá te mandan a un cuarto con tu hijo hasta que tu hijo sea adulto y ya no delata y no llore y no moleste, ¿no? Entonces, eso es violencia también. Entonces, también poder ver a alguien, reconocer que hay más mujeres que como yo han sufrido, y no lo digo en mal sentido, han sido madres, y que en momentos sufres la maternidad fuertísimo, ¿no? Y decir, bueno, hay más gente, ¿no? Tengo compañeras, tengo mis propias alumnas, mis propias amigas, o sea, encontrar y reconocer la importancia de generar redes de apoyo entre mujeres, ¿no? No solo para la maternidad, sino para todo. Las redes de apoyo creo que son súper, súper importantes. Y bueno, no hago el cuento más largo, me encantó la experiencia, me gusta la experiencia y espero se repita. Si les genera curiosidad, todavía las mesas, estas ponencias, están colgadas en la página, en la fanpage de la Compañía Nacional de Teatro Universitario, y ahí pueden revisarlas, ¿no? Súper bien, pues ya escucharon ustedes, entonces para que haya público en casita se dé una vueltecita y pueda checar todas estas valiosas ponencias que pues nuestras artistas aquí dieron. Muchísimas gracias, quiero agradecerles de todo corazón por haber aceptado la invitación, que nos compartieran cuál fue su experiencia en este primer coloquio. Fue algo muy enriquecedor, también allá el público en casita, espero que pues reflexione mucho y deconstruya muchas actitudes que tiene también machistas, y pueda seguir escuchando este tipo de discursos pues en todos lados, y para eso es esta plataforma, para que precisamente ustedes puedan seguir difundiendo su mensaje y nosotros pues apoyando también la causa. ¿Algo más que quieras decir, Alex? No, nada, pues yo las admiro muchísimo a las tres desde siempre. Pues Lucy fue mi maestra, ¿no? Ay, perdón, yo tengo muchos sentimientos ahorita encontrados porque las escucho, ¿no? Ya sé, no, y pues es que, ay, perdón, pues que yo, pues, bueno, Ángel e Irlanda fueron un tiempo como mis alumnas de alguna forma. Lucy fue mi maestra, y como ver tanta fortaleza es algo que a mí me conmueve muchísimo. Y pues nada, de mi parte, pues yo les agradezco mucho como toda la labor que están ustedes realizando. Ustedes junto con un chorro de mujeres más en el mundo, gracias porque por ustedes y por su lucha y por cómo ustedes están visibilizando, yo tengo fe en un mejor mañana.
y en que vamos a cambiar muchísimas conductas y normas que tenemos como sociedad. Y pues nada, yo las admiro un chorro a las tres. Muchas gracias por sus palabras, por su tiempo, por venir hasta acá a explicarnos un poquito de su trabajo en el coloquio y todo. Y pues yo a ustedes les deseo siempre, como siempre, los mayores éxitos de la vida. Y van a trascender con esto. O sea, estamos ahorita evolucionando como sociedad, gente allá en casita, estamos evolucionando, tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más informados y tenemos que darnos a la oportunidad de generar un cambio de nosotros hacia los demás. Son unas heroínas, la verdad. Y muchas gracias por esto. Ustedes y muchas. Espero que este espacio sirva para seguir trascendiendo. Y pues nada, estamos como juntos en esta lucha y vamos a seguir como adelante con todo esto, y espero que de verdad algún día allá en casita sea esto parte de nuestros libros de historia, sea esto parte de nosotros, pues, y no volvamos a cometer los errores que como sociedad hemos cometido hasta el momento. Y pues nada, por mi parte sería como todo. Muchas gracias nuevamente por haber venido, grandes artistas. Gracias por la invitación. No, muchas muchas gracias. gracias. Sí. Y pues nada, gente allá en casita, nos vemos el próximo fin de semana. Este fue un Zona C muy especial, realmente es muy especial. Revisen y vean todas las redes sociales de estas grandes artistas. En Zona C van a estar los lives, otra vez los vamos a compartir, van a estar también ahí. Si no, también, como se nos dijo, Lucy va a estar en la fanpage de la Compañía Nacional de Teatro Universitario. Compañía Nacional de Teatro Universitario, ahí va a estar también. Y pues nada, aquí estamos nosotros. Claudia no ha estado con nosotros estos días. Esperamos ya pronto se pueda integrar. Les mandamos un saludo a todos ahí en casita. Y no se pierdan, Zona C la siguiente semana. ¿Algo más que quieras mencionar? Pues nada, ¿no? Solamente hacer ya esta despedida más oficial. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero lo hayan disfrutado allá en casita. Recuerden, nosotros somos Zona C y nos vemos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde por TV Libertad, aquí en Zona C.